Platzi, educación profesional efectiva. Y en esta ocasión te voy a contar acerca de Visual Studio Code y cómo sacarle más provecho entendiendo la herramienta. Pero antes de todo esto, me gustaría que nos hiciéramos una pregunta, y es que esto es muy importante y fundamental a la hora de tener presente cuando queramos sacarle mayor provecho a las cosas, y es preguntarnos el por qué. ¿Dónde nacen las cosas? Y esta pregunta que quiero hacerme es, ¿cuándo nacen los editores de código? ¿Cómo empieza todo este ecosistema y esta gran revolución? ¿Y desde hace cuándo? ¿Tienes claro hace cuánto realmente ha empezado? Pues bueno, déjame contarte que los primeros lenguajes de programación iniciaron en los años de 1950. Estamos hablando que casi tenemos 70 años con un lenguaje de programación. Por lo tanto, tenemos una gran historia alrededor de todos estos elementos, así que hay que entender un poco para obviamente llegar al día de hoy y saber cómo estas herramientas nos han ayudado y también cómo esos pensamientos del pasado de grandes creadores también fueron parte de lo que hoy estamos utilizando en nuestras computadoras. Así que quiero contarte que Fortran fue un lenguaje de programación que está orientado y adaptado para aplicaciones numéricas y computadoras científicas. Estamos hablando de 1957 cuando fue lanzado. En esos mismos rangos, 1955 a casi 60, nacieron diferentes lenguajes de programación, pero el primero que se data en historia es Fortran. También ahí se habla mucho de COBOL. Por lo tanto, estas son parte de lo que nace dentro de este recurso. Pero bueno, hablemos un poquito de dónde nacen y por qué la necesidad. Pues la necesidad es editores de texto, antes de ser de código. Nosotros teníamos que procesar texto, que era la forma en la que teníamos que comunicarnos o cómo nos comunicábamos por medio de las computadoras, añadiendo obviamente este recurso. Por lo tanto, nacen herramientas, pero no es hasta que obviamente empiezan a nacer otros recursos, ya unos años mucho más adelante, que nacen herramientas que han sido icónicos al día de hoy, como lo es Emacs, lanzado en 1976, ahí por Richard Stallman, y es parte del proyecto GNU, que hoy en día le ha dado vida a lo que viene siendo todo el movimiento open source. Así que obviamente por ahí vienen a entrar estos recursos como editores de texto, pero que a su vez fueron utilizados e implementados para lo que viene siendo la edición de código y trabajar obviamente con lo que viene siendo estos recursos para crear sorprendentes aplicaciones. Y sí, estamos hablando todavía de 1976, muchos años atrás. Yo todavía no había nacido, así que obviamente por ahí no tenía noción de esto. Pero también nacen en los años un poco más modernos, donde ya empieza a llevarse la computadora personal, editores que nos permitieran a nosotros sacarle mayor provecho. Y Vim es uno de ellos que de alguna manera al día de hoy todavía es utilizado. Hay todavía un segmento de programadores que le están dando valor y uso a esta herramienta. Y sí, nació en 1991, por ahí yo tenía aproximadamente 5 años, pero ya había una herramienta que nos permitía trabajar y jugar con lo que viene siendo nuestro código. Así que estas herramientas ya vivían en sistemas operativos basados en ese entonces en GNU Linux particularmente, que es esta herramienta donde la podemos encontrar. Y bueno, más adelante, y aquí ya hace parte de mi historia, tenemos a FrontPage, lanzado en 1995, una herramienta de Microsoft, y cabe destacar aquí que Microsoft es uno de los pioneros en crear estas herramientas para que los desarrolladores obviamente trabajen con software. Por lo tanto, FrontPage estaba dedicado para la creación de código en el desarrollo web. Y sí, fue lanzado en 1995 y no fue hasta en el 2001 que yo lo conocí y que pude trabajar con él. Y también otro pionero, o que también recordarán algunos que empezaron obviamente en el desarrollo web, está mi queridísimo Dreamweaver, el cual también era una herramienta creada por Macromedia y que al día de hoy es parte de Adobe Systems y que fue también parte pionera de la creación de las principales páginas web y de lo que al día de hoy se conocería como la web 1.0 o la web 2.0 en sus inicios, también por allá del 2002, 2003, que es donde nacen muchas de las redes sociales que el día de hoy estamos utilizando. Así que puedes darte cuenta que desde hace mucho tiempo teníamos la necesidad de hacer código, que esto no es algo tan nuevo como pensamos, pero que desde ese entonces ya existían obviamente lenguajes de programación, así como también estas herramientas que han ido evolucionando o han ido muriendo en el camino. Al día de hoy ya FrontPage no se puede utilizar, ni tampoco del todo Dreamweaver, ha cambiado bastante a sus días de hoy, pero como podemos mencionarte, sí existe todavía la parte de Vim.
Pero bueno, entremos un poquito a un tema que haciendo esta investigación y tratando de traerles algunos elementos históricos, me topé y dice, en 1995, ComputerWatch comentó que el uso de un IDE no era bien recibido por los programadores, ya que afectaría su creatividad. Estamos hablando que un IDE es una herramienta que nos va a permitir a nosotros tener diferentes recursos dentro de un editor de texto para depurar nuestro código, ejecutar nuestro código, etcétera, etcétera. Hoy en día es muy común y es prácticamente lo que usamos para cuando estamos trabajando. Pero en ese entonces, en 1995, cuando salió el auge de estas herramientas, se creía que íbamos a perder la creatividad. Hoy en día no podemos trabajar si no tenemos uno, ya que obviamente estamos muy acostumbrados a las ventajas que nos da. Y hoy en día, en este 2021, tenemos un mensaje muy similar y adapté la frase para decir: la comunidad comenta que el uso de una inteligencia artificial como GitHub Copilot no será bien recibido por los programadores, ya que perderían su trabajo. Así que esperemos que en unos 20 años esto obviamente no sea realidad y que obviamente sea solamente un comentario, como en su momento se vivió, se mencionó de que los IDE o editores de código vendrían a quitar esta creatividad que tendrían los programadores. Al día de hoy tenemos el mismo tema, pero con otras herramientas que, bueno, no entremos tanto a detalle, que pronto podemos hablar más de ello. Y bueno, aquí viene un punto interesante que quiero destacar. Y es, hablemos al día de hoy, al día que estamos utilizando estas herramientas. Y bueno, para ello quiero mencionarte que existen unas cuantas que, pues sí, son populares dentro del ecosistema de los profesionales. Y aquí podemos ver en los editores de código de una encuesta, particularmente para el desarrollo web, que podemos ver a Visual Studio Code siendo el principal, siendo la herramienta número uno por preferencia de la mayoría. Y también vemos Vim, que como mencionamos, nace en 1970 y bueno, todavía queda presente, todavía hay un nicho de profesionales que lo prefieren, así como también otras herramientas como WebStorm, Sublime Text, Notepad++, entre otros que obviamente son clave. Así que, bueno, hablemos un poquito de entonces Visual Studio Code, pero sin antes una reflexión de un tweet que en lo personal me gustó bastante, que Freddy lanzó no hace mucho, o sea, hace horas, y dice: domina las herramientas que usas en el día a día y tendrás superpoderes. Interesante esto. La mayoría tiene un conocimiento superficial del software del que depende su trabajo. Toma un curso corto, bueno, para ello, googlea estos trucos, aprende los shortcuts del teclado y las mejores prácticas para estas herramientas. Así que para eso te he traído algunos elementos que tienes que considerar en el momento de estar trabajando con Visual Studio Code y cuáles son las particularidades que debes de tener. Obviamente, atención para el uso de esta herramienta, dominarla y que sea tu herramienta que te ayude a seguir creciendo profesionalmente y creando este software que yo sé que va a llegar hasta la luna, si así lo quieres. Entonces, arranquemos con lo que viene siendo Visual Studio Code. Y Visual Studio Code es un editor de código creado por Microsoft, lanzado en el año 2015. Es uno de sus softwares open source, así que tú puedes encontrar totalmente el código abierto y disponible para que lo puedas leer, analizar y correr o hacer una versión adaptada de lo que viene siendo esta herramienta. Por lo tanto, tienes acceso total a lo que viene siendo este recurso y conocerlo hasta ese nivel, pues obviamente te va a dar también esos superpoderes. Así que, bueno, ya que conocemos un poco más acerca de esta historia y cuándo fue lanzado, que no es muy viejo, pues hablemos un poquito de los elementos que hay que considerar. Tú tienes una herramienta que no nada más te permite trabajar con lo que viene siendo texto, sino con código. Visual Studio Code está listo y preparado para que puedas darle todo el valor y con ello poder sacar cada una de sus particularidades. Uno de los principales elementos clave es la personalización. Con esta personalización vas a poder lograr dejar qué font, qué elemento, qué recurso, y tiene unas configuraciones que se pueden compartir sin problema alguno en un entorno local, en un entorno de workspace, o sea, trabajos específicos para tu área de trabajo, o subirlo y tenerlo en la nube compartiéndolo con herramientas que más adelante también vamos a hablar. Así que conocer la forma en la que configuraciones que tiene esta herramienta te van a ayudar a entender cómo puede ser más ágil. Hay opciones que te permiten a ti, particularmente en las opciones,
hacer que se guarde automáticamente, hacer que se cambien mejoras o integrar por medio de sus extensiones recursos que van a permitir a ti sacarle el mayor provecho con todos estos recursos. Lo único que tienes que ir es a la parte de opciones, ir a personalizar, y en esta opción vas a encontrar muchos elementos que te van a ayudar a darle un gran valor a lo que viene siendo este recurso. Así que por ahí empecemos a que puedas conocer tu herramienta. Otro de los elementos que es muy clave y que te va a ayudar bastante a ti es el uso de GitHub. Visual Studio Code está totalmente integrado con GitHub al grado de que te puedes loguear, iniciar sesión con tu cuenta y poder obviamente tener acceso a información de tus repositorios, así como también a los pull requests y toda una serie de herramientas que van a trabajar sumamente fácil, amigable e integrado en esta herramienta, y con ello poder tener un flujo de trabajo mucho mejor, más cuando obviamente tu repositorio se encuentra en la nube de GitHub. Así que no importa si es un repositorio privado o un repositorio público, vas a poder integrarlo y sacarle mucho mayor provecho al flujo de trabajo que vas a poder tener con esta herramienta. Así que por ahí te invito a que lo explores y lo encuentras en la parte del engrane de tu editor de código Visual Studio Code. Bueno, otro de los elementos también clave que quiero que tengas presentes: aprender y entender los shortcuts. Es algo muy interesante, muy importante, y son las combinaciones de teclas que te van a ayudar a ti a entender cómo puedes guardar rápido un archivo, cómo puedes ocultar o mostrar una sección, cómo puedes habilitar algún elemento y con ello obviamente sacarle el mayor provecho. Esta es la mejor recomendación. Todas las herramientas suelen tener esta serie de atajos fácil del teclado y te van a ayudar a ti a entender cómo poder ser mucho más ágil, haciendo prácticamente todo con tu teclado sin necesidad de depender del mouse o de dar 3, 4 pasos para llegar a un punto. Así que obviamente esta es una de las cuestiones que más te recomiendo. También la opción de personalizar te deja agregar shortcuts personalizados y de esta forma tener tu secuencia de elementos, como preparar un compilado sin necesidad de obviamente hacer más que un comando de tu teclado. Así que aquí te voy a dejar un enlace, un recurso para que lo puedas analizar y con ello obviamente puedas entender cuáles son los mejores atajos del teclado en Visual Studio Code. Otro de los elementos que hacen fundamental y clave y que le añaden un gran valor a esta herramienta es el Marketplace. ¿Sí? Visual Studio Code tiene una gran herramienta que te va a permitir a ti analizar cuáles son los plugins, temas, recursos y herramientas que van a añadirse a este editor de código para darle un superpoder. Sí, vas a poder tener toda esta serie de herramientas listas para que puedas integrarlo y con ello poderle sacar ventaja. Y no importa qué lenguaje de programación estés eligiendo, vas a encontrar para ellos herramientas y recursos que harán que tu trabajo sea mucho mejor. Conocer y explorar un poco esta área te va a ayudar a ti a poder tener obviamente una herramienta preparada para cualquier entorno de trabajo y lenguaje de programación. Así que por aquí hay que ponerle mucha atención a este recurso. Y bueno, también cabe destacar que al día de hoy ya tienes acceso a un editor de código en la nube, y esto es lo mejor porque es parte fundamental de llevar tu trabajo a cualquier punto. Y esto quiere decir que puedes entrar a vscode.dev en tu navegador y tener un editor de código. Y lo mejor de todo es que con la sincronización que puedes llegar a darle con tu cuenta de GitHub, puedes todas estas configuraciones que previamente has hecho, instalar plugins y elementos a tu editor, subirlos y tenerlos en la nube y sincronizarlos con este editor en el navegador. Así que aquí con mi tablet yo también puedo tener obviamente mi editor de código, conectarme de forma remota a mi sistema local o en la nube y con esto poder empezar a hacer un código. Así que si el día de hoy yo quisiera hacer algún cambio o hacer una reparación de un bug, pero no tengo mi computadora, lo podría hacer desde mi tablet o desde cualquier computadora en la nube conectándome con mi cuenta, y esta es una de las grandes ventajas que tiene la sincronización que nos da Visual Studio Code. Y bueno, ya para casi terminar, tenemos GitHub Code Space. Como te había dicho, Visual Studio Code está totalmente incorporado en la parte de GitHub, y al tener esta opción podemos tener la opción de habilitar un servidor en la nube que nos permita conectarnos con un repositorio y con ello poder trabajar por medio de la herramienta de Visual Studio Code en la nube o en local, y con esto poder estar trabajando y sacándole el mayor provecho. Así que ya no tienes un problema de decir necesito una supercomputadora, sino que desde tu tablet, desde una computadora, puedes trabajar con tus herramientas, con tu configuración y tener todo listo para seguir obviamente
esté haciendo el desarrollo de software. Así que espero te hayan gustado mis recomendaciones, estos elementos a considerar y obviamente explores la herramienta de Visual Studio Code y logres seguir creciendo profesionalmente. Nos vemos en otra ocasión. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.